no es que un grupo de gente que está ahí haciendo bochinche, no. Además, vamos a poner en su dimensión, ¿no? O sea, la versión de la Asociación de Bancos es que de 6 millones de créditos dados en el 2009, solo han tenido 1.600 compensaciones. Esto es el 0.02%. Es poco. Pero no por eso quiere decir que es menos importante. A 1.600 familias que un día van al banco y dicen, ¿sabe que su plata ha sido totalmente consumida? A nadie le hace gracia, ¿no? Por eso hay que buscar un mecanismo y hay que separar la paja del trigo. Cuidado con algunos vivos también que son morosos de mala fe, que se quieren meter en el asunto. Me imagino que esos son los menos, ¿no? Pero de todas maneras hay que cuidar ese aspecto. Congresista, vamos a una pausa pequeña para seguir hablando de ese tema, por favor. Pausa y regresamos. El congresista Jorge del Castillo está aquí en el programa con nosotros y estamos hablando de el diálogo que se viene desarrollando para lograr finalmente una solución que sea un consenso, que sea llevado al Congreso y aprobar así límites a la compensación de los bancos, que los bancos hacen, el cobro que los bancos hacen de los ahorros, del sueldo de los trabajadores en una cuenta en el sistema financiero. Esto le conviene tanto al trabajador como le conviene al banco, es decir, resolver el problema. Primero porque el trabajador quiere seguir siendo sujeto de crédito y no por protegerlo vamos a poner más bien en riesgo esa alternativa. Eso por un lado. Segundo, porque la cultura del pago hay que incentivarla, ¿no es cierto? No podemos, por proteger el sueldo del trabajador, también hacerla del perro muerto. Y por otro lado, a los bancos les conviene que este sea un acuerdo que también le convenga, al trabajador y que le convenga a ellos, porque muchos bancos colocan productos vinculados a través de las cuentas sueldo, que están depositadas ahí, sacan un crédito hipotecario, sacan un crédito de consumo y les ofrecen tasas menores diciéndoles, ok, pero te la debito de tu sueldo, ¿no? Entonces se firma un débito automático y así se descuenta finalmente. La pregunta es, ¿qué pasa si el trabajador va y dice, bueno, la ley dice esto, pero yo firmo un convenio con el banco para que ustedes me puedan debitar el 50% de mi sueldo o la totalidad del mismo? ¿Por qué podría hacer eso el trabajador? Porque de otra forma también el banco podría ofrecerle una menor tasa si eso ocurriera. ¿Eso se está debatiendo, se está discutiendo o no? También en el calor o en la avidez de obtener el préstamo, la gente suele firmar lo que sea sin leer, ¿no? Y hay mucho cuidado con esas cláusulas que son propias de los contratos de adhesión, así se denominan, en las que tú estás eventualmente aceptando condiciones leoninas que no saben ni de qué se trata, y después terminas con todo sin sueldo. Claro. ¿No? Entonces, además el trabajador no podría ir más allá de lo que la ley dice, ¿no? Yo creo que ese es un tema que, por ejemplo, todas esas cláusulas compulsivas de adhesión no deberían ser puestas, ¿no? Y si se pusieran deberían, como hay mucha jurisprudencia, desconocidas. ¿Cómo cuáles? No, por ejemplo, eso que le pone usted en la letrilla chiquita, ¿no? Que no sabe ni lo ha leído, y firma, y cuando va a hacer el reclamo, no, pero acá dice usted firmó tal cosa. ¿Y eso va a ser tema de debate también? No, eso tiene que ver parte de este asunto. Por eso es que yo creo que en la conversación de las partes va a ser muy posible ponerse de acuerdo en ese tipo de cláusulas, ¿no? Para que no sea, pues, oye, lo tomas o lo dejas, ¿no? Sino, creo que acá tiene que haber un poco más de libertad y posibilidades de discusión, para que no pasen estas cosas. Ahora, hay gente que podría comprometer la mayor parte de su sueldo si dentro del ingreso familiar tiene otros capítulos. Por ejemplo, que gane el marido, claro, la pero eso mujer, tendría que ser contemplado en la ley. Sí, claro, porque, por ejemplo, para los préstamos hipotecarios, ¿no es cierto?, para la compra de casa, se toma todo eso. Por eso es que Carlos Bruso hoy hizo una acotación muy interesante. Él dijo que además tiene experiencia de haber manejado el sector vivienda, decía, bueno, si no le damos un tratamiento especial a la compra de vivienda, podemos terminar matando techo propio y todos estos programas. Claro. Cuidado. Entonces, y la aspiración de tener casa propia de la familia, que es la casa, es la inversión de su vida. Entonces, aspiramos con los que hemos trabajado y otros que van a colaborar, señores parlamentarios, que podamos obtener una fórmula consensuada. ¿Por qué propuesta se inclina el APRA? Fíjese, yo le podría decir que es la propuesta que vino del Ejecutivo, pero no necesariamente comulgo con todo, especialmente en el artículo 7 de esa propuesta, porque hay la intangibilidad del total, ¿no? Y dejamos afuera a la gente que no
que no va a tener una opción, que está por debajo de los 1.800. ¿Cree que lo mejor es la remuneración mínima vital? ¿O un porcentaje del sueldo según cuánto gana el trabajador? Yo creo que esa es una fórmula más saludable, ¿no es cierto? Según lo que tú garantices, lo que tú ingreses, tu ingreso personal o familiar según el caso, y según la naturaleza del contrato también, sea vivienda, o sea, no es lo mismo si tú vas y te compras un aparato suntuario a estar pagando tu vivienda. Claro, se lo pregunto porque ¿qué pasa con el que gana 550? Entonces, ahí la fórmula debería ser, por encima de 550 hay una fórmula, y por debajo de 550, o por 550, perdón, hay un porcentaje que se puede debitar de la remuneración, o sea, son casos distintos. Hay una experiencia popular que yo he tenido, si me permite, hace muchos años cuando era alcalde de Lima, hacer pistas y veredas. Se hacía, la gente firmaba sus letras, todas las familias de una cooperativa de vivienda, por ejemplo, firmaban sus letras, las avalaba la municipalidad distrital ante el provincial de Lima. Bueno, ¿cuál fue nuestra experiencia? Toda la gente pagó sus letras siempre, no hubo un protesto. O sea, el pueblo, cuando asume obligaciones serias, las cumple. Sí, ¿no? está demostrado a través de los índices de morosidad. Ampliamente probado. Que puede haber un segmento de gente que no necesariamente son los demás abajo, claro. Cuidado, lo que hacen este tipo de timos y cosas. Entonces, yo creo que trabajando con seriedad, dando ciertos márgenes de confianza, todo este sistema puede seguir avanzando y entendernos. Por eso me parece muy importante que las partes más adelante se sienten en una mesa, conversen y encontremos una solución. Congresista, otra duda que tiene que ver con el tema, pero que tal vez podría generar debate aparte o un pronunciamiento de la SBS, y es la siguiente. Yo he estado leyendo en los medios casos puntuales de personas a las que les han descontado, les han cobrado, compensado de su sueldo una cantidad importante, y ellos se quedaron con 7 soles, con 5 soles, con 10 soles sin poder comer ni vivir el resto del mes. La pregunta es, supuestamente el banco tiene que evaluar el riesgo de una persona y debe dar sobre los ingresos del mismo, o sea, es decir, la deuda que mensualmente o la cuota que mensualmente la persona paga al banco debe ser una cuota que lo deje pues con una parte importante de sus ingresos para poder vivir. Obvio. Sin embargo, los descuentos han sido muy grandes y más bien estas personas se han quedado con poco dinero. Pueden haber varias circunstancias, cuotas acumuladas o un pago de tarjeta de crédito cuyo mínimo es muy grande y por lo tanto se come todo el sueldo, pero tal vez sería bueno que la SBS revise si los bancos están cumpliendo con otorgar los créditos según la capacidad de pago de las personas. Se lo digo por lo siguiente, yo hablaba con un amigo la vez pasada que me dice, mira, yo gano esto y sin embargo mi línea de crédito es esto. ¿Por qué me la aumentan? Porque soy un buen pagador, pero el día que yo no pueda pagar, no puedo pagar, porque me he endeudado tanto, gracias a que el banco me ha dado una línea de crédito tan grande, que yo en realidad estoy pagando los mínimos, pero el día que no pueda pagar, realmente no va a haber solución. Trabajo, por ejemplo, entonces, muchos bancos están dando líneas de créditos porque la gente es buena pagadora, excediendo el monto que la persona puede pagar mensualmente. Salvando la distancia, cuando hablamos de la deuda externa del país, ¿no? Hay mucha gente con fundamento dice, oye, no solamente es responsable el país que adquirió la deuda, sino que se la da por encima de las posibilidades de pago del país. Entonces después termina ahorcando, ¿no? Entonces lo mismo se puede aplicar a las personas naturales y a las entidades bancarias. Por eso es que creo que vamos a decir, esta contingencia que estamos pasando va a ser sumamente útil para que los bancos corrijan una serie de procedimientos y para que el ciudadano también tome más conciencia que el crédito lo tiene que manejar con prudencia y con mucho cumplimiento, ¿no? Espero que nos vaya bien el trabajo y yo no estaba tan involucrado en esta discusión, le confieso, pero ahora que las partes han concurrido vamos a colaborar lo mejor posible. Bueno, ¿cuándo podrían llegar en todo caso a una solución a esta discusión? Sí, esto se había pensado sacarlo el 30 de martes, pero ya no va a haber tiempo, creo, porque yo privilegiaría el diálogo, ¿no? Para poder salir adelante con el asunto, así que una semana más eventualmente se podría la quincena de abril, entonces. ¿Cómo hacer con las familias, ¿no? Esas 1.060 familias o las 100 que han recurrido a ASPEC diciendo me han levantado todo el sueldo? Creo que eso podríamos hacer una exhortación porque las partes se sienten y traten de resolverlo rápidamente, porque nosotros estamos discutiendo una cosa legal y la gente no tiene que comer este mes. Ese tema también nos preocupa, o sea, eso creo que podemos exhortar para resolverlo en tratos directos, ¿no? Y ojalá se pueda hacer. Personas no es papel del Congreso, pero creo que ahí podemos ser, digamos, impulsores de una solución de ese tipo, ¿no?
Gracias por estar con nosotros, doctor del Castillo, muy amable. Gracias. Jorge del Castillo, congresista del Partido Aprista Peruano, encargado de la Comisión Especial para el Monitoreo de la Crisis Internacional, nos ha acompañado. Ya no hubo tiempo de hablar de Olmos, pero se nos pasó el tiempo y no podemos seguir. Pausa y regresamos.